Los últimos 3 domingos, aunque usted no lo crea, sí pasaron 3 domingos, hemos estado hablando de una serie. ¿Cómo se llamaba la serie? Dos reinos. Y es algo que debería ser normal en la iglesia hablar. Hemos estado hablando de un mundo espiritual. Y es raro porque muchas veces en las iglesias se ha perdido el hablar de un mundo espiritual, ¿no? Se ha perdido como hablar de eso, pensando como que ya perdió relevancia, pero de verdad el reino espiritual existe. O sea, esto no es metafísica, no es ellos están aquí, ¿se acuerdan de ese programa? No es nada de eso. Hay un mundo espiritual. Es más, la misma Biblia lo dice. Jesús, ¿se acuerdan cuando estaba hablando con Poncio Pilatos? Él le respondió, ¿se acuerdan cuando estaba hablando con Poncio? Le decía, ¿y usted por qué se proclama rey y demás? Y él le respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. O sea, el mismo Jesús empieza a hablar y a hacer una diferenciación. Hay un mundo espiritual y hay un mundo espiritual que tiene una injerencia en nuestro mundo físico. ¿Y por qué es importante y por qué hemos empezado a entender eso? Porque como seres espirituales que somos todos y cada uno de nosotros, no podemos ir por la vida pensando que eso no nos afecta. Hay un mundo espiritual que nos afecta y que tiene una participación en este mundo, y por eso es que la iglesia a veces se desvía pensando en el cómo estás, cómo te sientes, y eso no está mal. No está mal hacer tipos o procesos de sanidad interior, no está mal hacerlos, son necesarios. Pero eso no impide que nos olvidemos del mundo espiritual. O sea, que todos y cada uno de nosotros está en la obligación de orar por su vida propia, pero también por los demás. Los que son papás, los que son esposos, esposas, los que son hijos, tenemos la responsabilidad de orar unos por otros. No podemos ir por la vida pensando, no, ya fui a la iglesia el domingo, ya fui a misa, ya cumplí. Es una responsabilidad, por eso la invitación de pero constantemente estar en oración. Y hay algo importante, y cuando empezó Ivonne a hablarnos y confirmándolo con lo que dice Jesús, hay dos bandos. Porque acuérdense que él se lo dice, mi reino no es de este mundo, o sea que hay dos bandos. Y siempre que pasa en que hay dos bandos, ¿qué hay? Cuando hay dos fuerzas que se oponen, ¿qué hay? Conflicto, hay un ¿qué? Hay un choque, siempre hay lucha. De pronto alguno de ustedes me está mirando con cara, no entiendo lo que está hablando, fácil. YouTube, Spotify, mire la primera enseñanza que dio Ivonne. ¿Se acuerda cuando ella nos hablaba que había un mundo espiritual que fue, que los ángeles cayeron del cielo y que se generaron? ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios, hubo una rebelión. Pero este tema de un enfrentamiento, de nuevo, no es para generar miedo ni algún tipo de, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a entrar en terror? Sino es entender que en la vida, en la cotidianidad, se dan enfrentamientos, todo el tiempo. Todo el tiempo nos enfrentamos a algún tipo de lucha. Yo personalmente esta semana tuve dos enfrentamientos. Y no fueron con Ivonne ni con mis hijas, no se preocupe. Yo tuve 2 partidos de fútbol esta semana, los 2 los perdí. Yo estoy por pensar que algo está pasando conmigo, o sea, le dije, ¿qué está pasando? Ya me estoy volviendo viejo, los 41 están llegando con toda. Y así como son cosas triviales, también hay enfrentamientos mucho más grandes. No es un secreto que en este momento en Colombia se está llevando a cabo un enfrentamiento entre 2 candidatos. Más allá de eso no voy a entrar en detalles políticos ni mucho de eso, pero al final eso hace parte de la vida. Siempre hay una batalla, siempre hay un enfrentamiento, y Lili nos lo enseñó hace 15 días cuando nos dijo, es necesario que todos y cada uno de nosotros tome un bando. Necesitamos hacer parte. ¿Y cómo está esto? ¿De qué forma lo podemos ver? El mismo Jesús lo menciona en Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque de nuevo, como no hay un enfrentamiento, hay una lucha entre dos bandos, no se trata de cogernos a puños y a patadas. Yo le decía a alguien que está terrible nada más, y aprovechando ahorita el tema de la política, cómo hay aún familias divididas por un tema político. Y yo a alguien le dije, mire, de política no se habla, punto. Yo no tengo la responsabilidad de cambiar por quién vas a votar tú, como tú tampoco tienes la responsabilidad de cambiar por quién voy a votar yo. Se llama respeto. Pero acá cuando entendemos que hay un mundo espiritual en el cual está en un constante conflicto, yo sí tengo una responsabilidad, pero la responsabilidad ¿cuál es? Lo que dice Jesús,
buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme a Dios y Él me mostrará qué es lo que tengo que hacer. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. De nuevo, algunos me están mirando con cara de YouTube. Dejémoslo ahí. Y hace 8 días, Ivonne nos habló de cómo podemos llegar a ser libres y cómo podemos llegar a luchar contra este mundo con una con un aliciente o con un atenuante. Y es que nosotros tenemos que subyugar o someter nosotros espiritualmente y tenemos ese poder. O sea, usted y yo ha recibido ese poder. Por eso le hablamos del mundo espiritual, que los demonios y demás, no para que usted se asustara y dijera, ¿y ahora qué hago? Vivimos atemorizados, no salgo de la casa porque no puedo hacer nada. No dejo ir a mis hijos al colegio porque allá les va a pasar algo, porque hay unos demonios que están en contra de ellos. Y esto no es una película de terror para que usted se asuste y se meta bajo las cuerdas. Iván se burla de mí porque cuando vemos una película de miedo, automáticamente la sábana de mi cama se vuelve una sábana mágica. Porque yo empiezo a hacer y me empiezo a meter debajo de ella. Esto no es para generar miedo, es para generar conciencia. ¿Y la conciencia dónde está o cómo lo podemos ver? Acompáñame a leer, va a salir en pantalla, 1 Corintios 2, versículos 12 al 16. Acompáñame en la lectura, por favor, para que usted se dé cuenta que ahí está escrito. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Repita conmigo, concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no de las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que el espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Ustedes en este momento ya empiezan a discernir espiritualmente lo que se está moviendo porque ya lo conocen. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque quien ha concedido la mente del Señor para que pueda instruirlo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces, cuando empezamos a entender que hay un mundo espiritual que está en constante conflicto y que nosotros fuimos puestos en la mitad para entender la responsabilidad de subyugar ese mundo, lo entendemos que no es desde el miedo, no es desde el ¿y ahora qué voy a hacer? Es desde el poder de Dios. ¿Por qué? Porque su mente y mi mente fue renovada por la mente de Cristo. Ya no es la mente de Marco, no es la mente de Jota, no es la mente de Freddy, no es la mente de cada uno de nosotros, es la mente de Cristo habitando en cada uno de nosotros. A partir de este momento usted tiene que entender que usted fue promovido. ¿Cómo así, Marco? Yo nunca participé en ningún concurso para ser promovido. El conocimiento en Dios lo acaba de promover, que usted tiene una herramienta nueva. ¿Usted qué quiere que manda a sus hijos al colegio? ¿A que se los entretenga y que usted pueda hacer lo que usted quiera? ¿Los hijos para qué van al colegio? ¿Para que adquieran qué? Conocimiento. ¿Y ese conocimiento usted qué espera que se haga con ese conocimiento en algún momento? Yo espero que se vuelvan multimillonarios y me mantengan. Yo no sé usted. Ninguno me apoyó en eso, qué tristeza. Gracias, Andresito. Cuando sean multimillonarios, yo te apoyaré también a ti. Usted quiere que sus hijos tengan conocimientos y herramientas para salirle a la vida y competir. O sea, a mí no me interesa que mis hijas aprendan las tablas de multiplicar, lo hablábamos ayer con alguien. A mí me interesa que mis hijas aprendan a pensar lógicamente porque las matemáticas generan eso, un pensamiento lógico para resolver problemas. Y esas herramientas que son dadas a ellas para que adquieran conocimiento es lo que les va a ayudar para que más adelante ellas puedan empezar a tener una vida y cumplir lo que ellas quieren hacer. Es lo mismo que pasa acá, mis queridos. Nosotros no venimos acá domingo tras domingo a entretenerlos y a decirles, ore y pacte por su casa, como puede llegar a pasar en algún lugar. Nosotros domingo tras domingo le queremos enseñar algo muy importante, es la palabra de Dios, para que usted tenga las herramientas necesarias para empezar a tomar decisiones desde aquí en adelante, para que usted empiece a discernir lo espiritual y su mente sea renovada por la mente de Cristo, para que en adelante lo que usted se enfrente pueda entender, ¿esto sí es del espíritu o sencillamente son los frijoles de ayer? Y si son los frijoles de ayer, pues coma más saludable. Pero si es algo espiritual, usted puede levantar y decir, algo está pasando acá.
algo necesita que yo me pare con con la gracia de Dios y con la mente restaurada o renovada de Cristo en mi vida, a entender qué es lo espiritual y empezarme a levantar y decir, en el nombre de Jesús, con la autoridad que me ha sido dada, yo pueda empezarme a levantar. De eso se trata. Y hasta ahí vamos. ¿Listo hasta ahí? Si usted de pronto en el recap se perdió un poquito, de nuevo, YouTube, entre, mírelos, aproveche. Y hoy tengo el placer de finalizar la última parte. Ha sido una serie bastante corta. A veces uno diría, de estos hay seminarios, de esto hay materias enteras en los institutos bíblicos. Porque es un mundo espiritual y el mundo espiritual existe y es necesario que lo conozcamos. Pero hoy, con la finalización de esta serie, que podría ser un abrebocas para que usted, su espíritu sea activado para empezar a cumplir lo que usted tiene que hacer y entender que las herramientas que le hemos dado acá es porque usted tiene una lucha no contra su esposo ni contra su esposa, aunque a veces parezca el diablo. Uy, algunas hicieron. Ya, pero necesitan sanidad interior. ¿Cómo están los matrimonios? Sino ni con alguien que nos está haciendo la vida imposible, el jefe, un empleado, alguien. No es, la lucha no es contra nada de eso, nada de eso. Es más, la misma Biblia nos lo recuerda. Efesios 6:12, y lea conmigo, por favor lea, vocalícelo para que se le grabe en su cabecita, porque no tenemos lucha contra sangre y ¿qué? Y carne, sino contra ¿quién? ¿Gobernadores de dónde? ¿De dónde? ¿De cuándo? ¿Contra qué? ¿Dónde están ellos? Entonces, básicamente usted no está enfrentado todo el tiempo a personas, que es lo que muchas veces pasa. Pensamos que la vida tenemos que ir por ahí dando bibliazos a todo el mundo, sacando la Biblia Jinsu 2000 y cascándole a todo el mundo y diciendo, es que usted está mal. Nosotros no tenemos que ir por la vida haciendo nada de eso. Una responsabilidad grande es ir enseñando la palabra, sí, pero entendiendo que hay una lucha mucho más grande y es espiritual. Y aquí miren que en lo que acabamos de leer, en la primera parte dice hay una lucha. Póngale el término que quiera, pelea, conflicto, batalla, contienda, pugna, la que sea, pero hay una lucha contra seres espirituales. Pero lo bonito de la Biblia, en otra versión que encontré, dice, ojo cabezón, esta pelea no es en lo natural, no es en lo natural, es un nivel espiritual. Por eso es importante empezar a entender, usted y yo tenemos una lucha espiritual con lo que se esté levantando, en donde sea. A veces uno dice, Señor, pero es que se está volviendo, se está materializando en mi hijo o mi hija. Eso es espiritual. Pero ahí es donde nosotros tenemos que entrar a discernir lo espiritual y empezar a orar por eso. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y a mí que me gusta leer de todo un poquito, usted de pronto ha escuchado esta frase que va a salir en pantalla. Dice, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria ganada también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. ¿Quién lo dijo? El salmista Sun Tzu, del arte de la guerra. ¿Han escuchado ese libro alguna vez? Yo cuando me encuentro ese texto, yo digo, definitivamente nosotros a veces pensamos que mi finalidad es aprender Biblia. Y yo viví en una época en que el que más se sabía versículos era el más espiritual de la iglesia. Ese mito se lo tumbo con un argumento. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Pregúnteme cuántas veces he usado eso en mi vida. ¿Porque fue malo que me lo hayan enseñado? ¿Cree que fue eso? Es que la profesora de trigonometría de novena es que era terrible. O sea, yo me lo sé de memoria. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Se lo despejo si es necesario. ¿Sabe que el problema no fue ese? El problema fue que nunca me enseñaron para qué ponerlo en práctica. Básicamente, la vez pasada le decía a mi hija, cuando escuchó la palabra cateto duró 2 horas riéndose. Pero cuando yo le expliqué que la distancia más corta
entre dos puntos es una recta de aquí a allá en vez de caminar hasta allá y volver hasta allá. Digo, eso se llama trigonometría, hija mía. Yo no lo aprendí de forma práctica. Entonces, ¿por qué le digo que el tema de aprender Biblia sin concepto, sin un contexto y sin ponerlo en práctica no sirve de nada? No le estoy diciendo no lea la Biblia. Lo que le estoy diciendo es no la lea por aprenderla de memoria. Léala para poderla poner en práctica. Con cada uno de ustedes yo he podido interactuar de alguna u otra forma y cada uno de ustedes más o menos sé qué hace en su vida. Pero si por un instante yo le dijera lo que usted aprendió en su universidad, en su trabajo, en lo que usted haya hecho, si usted no lo trae a la vida práctica, ¿de qué le sirve? ¿De qué te sirve a ti saberte las mil leyes si no eres capaz de ponerlas en un documento en tus demandas o en tus defensas? ¿De qué te sirve a ti saber todo el tema de licenciamiento y cómo son los servidores y todo eso si eso no lo puedes poner en un documento? ¿De qué te sirve a ti saber cómo defender, cómo hacer? Es más, Carito, ¿de qué te sirve a ti con el nombre de todos los huesos si no los puedes identificar y no puedes empezar a organizar los temas en la vida de cada persona? Hoy lo que la Biblia nos está diciendo es, necesitamos que la Biblia se vuelva vida. Porque miren que lo dijo, o sea, este hombre no es espiritual. Este hombre lo único que dice es algo tan práctico que yo digo, Dios mío, tantos años enseñando y es algo tan práctico. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, victoria asegurada. Si no conoces a tu enemigo, solo te conoces a ti, vas a ir una victoria sí, una victoria no. Y si no conoces a ninguno de los dos, créeme que siempre vas a perder. Por eso hoy cuando Dios nos dijo, vamos a hablar acerca del mundo espiritual, lo que nos está diciendo es, no podemos seguir perdiendo el tiempo en diferentes situaciones. No puede ser una victoria, una derrota. Una victoria, una derrota. Es que el Dios en el que yo creo no es tan bueno. Y Dios diciendo, cabezón, estás perdido porque no conoces a tu enemigo. Tu enemigo no es ese jefe malo. Tu enemigo no es la situación económica. Tu enemigo es lo que se está moviendo atrás. Ese ambiente espiritual, que algo está pasando en tu empresa, algo está pasando en tu vida, algo está pasando en tu casa. Bueno, es que yo salgo los domingos de acá todo contento, llego a la casa y algo pasó. Pues tú que eres espiritual, empiezas a preguntar a Dios, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando en mi cotidianidad? ¿Qué lugar espiritual yo lo solté? Y él cogió y aprovechó y se adueñó de ese lugar. ¿Hasta ahí claros? Bueno, por acá dijeron 2 personas sí, el resto no sé si están claros o en shock. Y es que la afirmación que acabamos de ver, la podemos ver reflejada en 2 de Corintios, capítulos 3, versículos 16 al 18. Les va a salir en pantalla. Dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es. Ahora viene, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿allí qué? Eso. Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos todo lo que lo que en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estábamos hablando arriba? Sencillo, que usted y yo, con el conocimiento de la palabra, pero con el verdadero conocimiento de la palabra, cuando se vuelve realidad, empezamos a entender qué es lo que está ahí puesto que tiene que empezar a cambiar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que verdaderamente? Porque nos ha pasado muchas veces que usted sale de la casa, no se miró en un espejo y cuando de pronto está en el ascensor o en el carro, en algún lado se da cuenta, uy, vengo despeinado. A mí es muy chistoso porque en medio de mi calvicie, que yo tengo un problema con la calvicie hoy en día porque yo me autopercibo peludo, pero mi cabello dice que no. Y tengo un problema, es que acá atrás se me paran unos pelos. Y yo a veces salgo de la casa y me miro así, voy bien. Y de pronto en el ascensor hago así, 3 pelos parados allá atrás. Entonces, a veces digo, pero para que no me hubiera pasado por un espejo. Entonces medio me acomodo. Así pasa cuando el cristiano va por la vida sin mirarse a cara descubierta frente a la palabra de Dios. O sea, la Biblia no está ahí para que entendamos cuán malos eran los discípulos. Qué tan malo era David, qué tan bueno era Daniel, qué tan malo eran los hermanos de José. No está solo para ahí, sino para que nosotros podamos reflejar y decir, ¿qué de lo que está ahí enseñando tiene que o cala para mi vida?
y empezar a entender algo muy importante. ¿Cuáles son esas artimañas que el enemigo está utilizando para impactar nuestras vidas? ¿Por qué? Porque, dijo el profeta Sun Tzu, necesitamos conocer a nuestro enemigo. Necesitamos empezar a discernir lo espiritual. El que es, acuérdense que lo vimos por ahí arriba, el que es espiritual, discierne lo espiritual. Discierne lo que se está moviendo en lo espiritual. Por eso con esta enseñanza, con esta serie, cada uno de nosotros fue activado y la palabra activado yo creo que ha sido muy mal utilizada en las iglesias porque activado suena como oración fuerte al Espíritu Santo y todo eso. No, no nada de eso. Sino un don espiritual que en cada uno de nosotros fue despertado. Entonces póngale la palabra despertado. Fue despertado. Fue como cuando se quita la venda, que al principio los ojos como que, y después como que, es esto. Ha sido eso para que nosotros empecemos a entender qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Un resumen rápido hasta ahí. Entendimos que hay dos reinos, entonces hay un enfrentamiento y que nosotros tenemos que tomar parte en uno. Pero hoy, para finalizar, y ya para ir entrando en materia, yo quisiera mostrarles esa imagen que va a salir en pantalla. Estoy cambiando el carro y estoy negociando ese. Esta semana tuvimos la fortuna de ir a un batallón y de entre las muchas cosas que vimos, estuvimos en el batallón de caballería y tenían este carro ahí parqueado. En la imagen no se alcanza a ver, pero al lado hay una camioneta Loop D-Max, más o menos como la que tiene Juli y que tiene Lili. ¿Se han visto la camioneta, cierto? Mírenle cómo se ve chiquita al lado del camionazo ese que estamos viendo. Para montarse ahí, no era como, venga brinco, sino me tocó agarrarme y treparme porque es bien alto. Y el sargento que está ahí me estaba mostrando como las diferentes cosas que tiene por dentro del carro. Ese carro, dentro de las muchas cosas que me dijeron, es pues muy grande. Y lo primero que me explicaron, este es un carro táctico urbano. Y yo, ¿urbano? Mi mente se concentra en las cosas muy chistosas. Y yo lo primero que me imaginé es uno por la séptima en ese carro. En un semáforo y el de limpiavidrios. Es más, yo me imaginé llegando uno a un Automac. O sea, porque es que es unas dimensiones. Y ellos me dicen, es urbano. Y yo, ¿urbano? Bueno, de urbano, quién sabe qué tendrá. Por ahí será que sale en un cantante de reggaetón. Y de las cosas que me digo, leo para ustedes. Dice, este vehículo tiene un blindaje nivel 4. Yo en mi cabeza siempre tenía la cabeza que era un nivel 3 y plus nivel 4. O sea, a eso no le entra, le pueden disparar, le pueden lanzar granadas y funciona. Tiene un espacio más para entre 10 y 12 personas totalmente armadas. Entonces yo cuando me monté y miré para atrás, lo que pasa es que si no me dejaron tomar fotos, habían sillas para cada uno y todos van a ir completamente sentaditos. El conductor, acá va otro, dos atrás, y atrás hay unas sillas que están no horizontal, sino vertical. Entonces ahí va cada uno y estaba el equipo de cada uno montado ahí. A mí me sorprendió porque ese carro está ahí donde está listo para salir a operar. Entonces en cada silla está colgada los equipos, casco y todo eso. En cada esquina de ese vehículo hay una metralleta. O sea, una pistola, metralleta, cascos por todo lado, granadas, hay de todo. ¿Por qué? Porque está listo exclusivamente para la batalla. En la parte es chistoso porque en la parte de arriba tienen una camilla por si hay algún tipo de herido. Hay granadas y todo. Yo miraba, entonces después fuimos a mirar por atrás y abrimos y si no habían 20 pistolas allá eran poquito. Y miro a este lado un poco, ¿no?, de granadas. Yo solo pensaba, en mi carro en el baúl hay pelos de Oliver y cosas de las niñas. En este hay de todo. Ya yo decía, con esto uno conquista un país. Y cada cosita correctamente organizada. ¿Por qué? Porque ellos necesitan poder reaccionar en cualquier momento. Dentro de las cosas que vi fueron cascos, chalecos antibalas, visores nocturnos. Todo, había de todo y un poquito. Me pareció algo curioso. El carro tiene radio. Yo no me imagino ir por en ese carro escuchando radioactivo ahí, pasando por encima de radio. Y tiene aire acondicionado. Bueno, con cosas raras. Dato curioso. ¿Saben cuánto cuesta tanquear ese animalito?
800.000 pesos. Ahí me desanimé del negocio y dije, no, mejor no. Pero ¿por qué traigo eso y por qué se lo quiero mencionar a ustedes? Porque así como suena irrisorio tener ese carro para ir a McDonald's o ir al Santa Fe, imagínense los militares montándose en un Twingo para ir a hacer un operativo. Imagínense más tratando de montarse en un Twingo acomodando metralletas, lo que le digo, en cada lugar había una metralleta, una granada, todo eso. Imagínense por un instante que ellos trataran de irse a la guerra en un Twingo. Y no estoy hablando más de los Twingos, el Twingo es muy buen carro. Ponga el que quiera, un Spark, el que usted quiera. Imagínense un carrito pequeñito. Y estos manes con todos sus equipos. Este está separado del piso como a esta altura, tiene, bueno, puede romper lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener todo organizado. Es más, lo que les mencionaba, dentro del carro estaban colgados todos los equipos y todo eso. Y yo pensaba, qué tan bonito sería que mis hijas en la mañana tuvieran la lonchera y toda la maleta lista de esa forma para salir. Porque a uno saliendo abre la puerta y por allá Luciana, la agenda, la maleta, la lonchera y a devolverse. Yo solo pensaba, imagínense por un instante en un momento de conflicto que un militar de estos va saliendo y la metralleta, el casco, todo lo tienen organizadito. ¿Por qué? Porque ellos saben que están en guerra y necesitan estar listos. Para los que fueron scouts, en algún momento se acuerdan una consigna de batalla que siempre gritaban los scouts, listos, siempre listos. Porque tiene que estar listo, tiene que estar en lo que está. Es muy gracioso, el lugar donde lo tienen parqueado, hay una puerta adelante. Y justo delante de la puerta hay un letrero gigante que dice prohibido parquear. ¿Por qué? Porque me explicaban que en el momento que tienen que salir de ellos, tienen segundos para salir. O sea, en 1 minuto tienen que estar todos montados, ya listos, y en 2 minutos tienen que haber prendido y arrancar. Y lo que se encuentre ahí para adelante se lo lleva. Entonces, si usted algún día va a ese batallón y dicen, ay, no parque, por favor no lo haga. Porque usted no quiere enfrentarse a un animalito de esos caminando. ¿Y esto qué tiene que ver con la enseñanza de hoy? Que no tenía nada que contarles y quería chicanear que había conocido el carro. No, mentiras. Que asimismo pasa en la vida espiritual. Les contaba, estamos en una lucha espiritual. Estamos en una batalla espiritual. Y Dios, así como ellos están capacitados, ese vehículo, dentro de las cosas que me contaron, por debajo es un camión Ford, un Ford 350, tiene 8.000 centímetros cúbicos. Y todo lo que está encima fue hecho aquí en Colombia. Entonces es chistoso porque lo que le digo, por eso tiene radio. Solo les falta el perrito haciendo así. Sería raro. Pero eso fue adaptado para la batalla. O sea, ese camión podría estar cargando naranjas, podría estar cargando verduras, podría estar cargando vacas, pero está adaptado para la batalla y para la guerra. Asimismo, Dios a cada uno de nosotros nos dio una dotación. Su cuerpo, que hace diferentes cosas, también fue dotado para cumplir un propósito espiritual y le fueron dadas unas herramientas y unas armas para luchar. Y eso hace parte de la armadura de Dios. Para los más viejitos hay una película de Jackie Chan hace muchos años que se llamaba La armadura de Dios. Para los que son fan de los Caballeros del Zodiaco como yo, la armadura de Dios es algo que no es raro. Pero quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, se habla acerca de la armadura de Dios. Se arma acerca de la herramienta que fue dada para todos y cada uno de nosotros para ir a la batalla. Un amigo tenía un término muy chistoso y decía, no me manda a la guerra con un bolillo. Así como esos militares no pueden montar en un Spark a ir a luchar, usted y yo tampoco podemos ir desnudos a la guerra. Yo sé que ustedes vieron la película 300, ¿sí? ¿Por qué el suspiro? Sí, claro, porque esos señores no salían a la batalla así, es imposible que vayan a la batalla así en semipilotos. ¿Quién va en calzoncillos a la batalla? Es carreta, lo que pasa es que tenían que mostrar, tenían que vender. A la batalla iban totalmente armados y con corazas. Y quisiera matarles la idea. Los guerreros de esa época no se veían como se veían esos guerreros. O sea, en eso no tienen músculos de gimnasio. Pero es necesario. Usted a la guerra no va desnudo. Usted a la guerra va armado con lo que tiene que ser. Con armas, pero también para poderse defender. ¿Se acuerdan cuando David fue a combatir a Goliat? ¿Qué hizo Saúl? Le puso su armadura. Y le quedaba grande. Y lo primero que hizo David es, yo no puedo pelear con esto. Pues Saúl dijo, lo van a matar, que por lo menos no lo desfiguren tanto. O sea, no necesito protegerse,
Pero miren que acá sí encontramos una armadura que sí es la armadura que nos cabe a cada uno de nosotros, porque es la necesaria para cada uno de nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer. Acompáñenme a leer, creo que están los versículos, vamos a ir leyendo, pero por favor pongan mucha atención porque vamos a ver los diferentes elementos. Inicio. Por último, fortalezcanse con gran poder del Señor. ¿De quién el poder? Arranquemos por un ladito. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a quién. Entonces ya sabe, todos los días tiene que estar meditando en esto porque es necesario tener esta armadura. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? Toda la armadura de Dios. No solo una parte, sino toda la armadura de Dios. Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase como firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar ¿qué? Además de todo esto, tomen ¿qué? El escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las ¿qué? ¿Del quién? ¿De su esposo y de su esposa? Tomen el casco de y la espada de ¿qué es qué? Listo. Oren en el Espíritu en todo momento. Cuando vayamos a la iglesia, cuando oración de madrugada, cuando nos acordemos, ¿qué dice ahí? En todo momento, con peticiones y... O sea, que yo le puedo rogar a Dios y le puedo pedir a Dios. Sí, ahí está, mire, usted lo acaba de leer. Manténganse ¿qué? Y perseveren. Solo una vez, ya oré, Marcos, yo oré hace 15 días por lo mismo, ya no es necesario. ¿Qué es perseverar? Si usted no sabe qué es perseverar, le voy a presentar a Antonia. Antonia le puede preguntar a usted cada 2 segundos lo mismo, ya. Eso se llama perseverar. En otras palabras, lo que pasa es que lo tengo que decir más bonito porque quedó grabado. Perseveren en oración por ¿quiénes? Todos los creyentes, o sea, solo por mí, sino por todos los creyentes. Y finalizamos diciendo, oren también por ¿quién? ¿Ese quién será? Por Pablo. Y él está diciendo, ustedes también oren por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer el valor del misterio del Evangelio. ¿Qué quiere decir, mis queridos? Que ustedes y yo tenemos que estar orando por aquellos que están predicando en cualquier momento. No solo por mí que predico acá, no solo por Ivono, por el que pase por este lado, sino por todos los que están en todo el mundo predicando. Porque así como en este momento estamos ustedes acá y yo sentados muy tranquilos, en alguna parte del mundo a alguien lo están persiguiendo por estar predicando la palabra. A alguien lo están sentenciando a muerte por haber sacado un fragmento, una hoja de una Biblia y enseñar. Hay una libertad que se llama Jesús. También por eso tenemos que orar nosotros. Dice para conocer el valor del misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que proclame valerosamente como debo hacerlo. Si alguien acumuló millas en las cárceles del imperio fue Pablo. Pablo constantemente estaba en la cárcel, constantemente estaba siendo golpeado y maltratado. Y él está escribiendo diciendo, todos y cada uno de los creyentes, no solo de ese momento, sino nosotros y los que van a venir después de nosotros, tienen la gran responsabilidad de ir a la batalla, pero tienen las herramientas necesarias para ir a la batalla de forma correcta. Así como este equipo de muchachos militares que salen en ese carro a enfrentarse a bala, porque esa bala y con granadas y demás, con la delincuencia, con el que sea, y necesitan estar capacitados y llenos de las herramientas necesarias. Usted y yo tenemos las herramientas en Dios. 6 elementos que los leímos, están desde el versículo 14a hasta el versículo 17, los vamos a ir desmenuzando rápido. En el 14a decía el cinturón de la verdad. ¿Se acuerda el cinturón de la verdad? Y cuando habla del cinturón de la verdad, ¿de qué está hablando? ¿Qué dijo Jesús acerca de la verdad? ¿Qué, perdón? Que nos hace libres, que la conocerán y nos hacen libres. ¿Y cuál es esa verdad que predicaba Jesús?
de salvación y que hay un único camino en este mundo para recibir la salvación. Se llama Jesús. Y hay un único que nos puede salvar, se llama Dios. Y cuando Él dice, es el eje central y fundamental sobre el cual nuestra creencia tiene que estar, lo que está diciendo es, el cinturón de la verdad se asemeja a entender que mi cinturón de la verdad, ¿se acuerdan qué pasa? Si yo me quito el cinturón, se me caen los pantalones. Pero cuando usted lo mira en la armadura, es el eje central, es lo que está en toda la mitad del cuerpo, en su cintura. ¿Han escuchado el término, el punto de gravedad? ¿Cómo es más fácil tumbar a alguien? ¿Si está totalmente erguido o si está inclinado? ¿Si fuera una física alguna vez? O sea, si yo pongo una persona acá, Elías, ven un poquito rápido, corre. No tan rápido que de pronto te me lesionas. Si yo trato de empujar a Elías como está en este momento, si yo trato de empujarlo así, será más fácil moverlo que si él se inclina un poquito, o sea, inclínate a ti, o sea, como un jugador de fútbol americano. Si yo trato de llevármelo así, ¿será más fácil o más difícil estar totalmente erguido? Más difícil. ¿Por qué? El centro de gravedad está más abajo, o sea, es más difícil moverlo. ¿Vieron el partido de Colombia? ¿Se acuerdan cuando el Cucho lo trataron de tumbar? Pero es que el Cucho mide 1,52. Moverlo fue muy difícil, era pura fuerza. Así si él está totalmente erguido, es un poquito más fácil que yo lo mueva. Parte más firme y viene, no te dejes mover. ¿Por qué? Porque sus piernas están fortalecidas. Por eso dice, el cinto, su cinturón. Gracias, Elías. Y lo que está diciendo es, su centro de gravedad está en quién es la verdad es Jesús. O sea que si su centro de gravedad, mi centro de gravedad está en Jesús, va a ser muy difícil que se lo puedan mover para un lado y para el otro. Por eso lo primero que digo es conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libres. 2, coraza de justicia. El peto. Cuando estos militares mostraban que les decía que estaban ahí colgados, lo primero que había era un chaleco antibalas. Y cuando me decían ellos, es que usted donde tiene que pegar primero es cabeza o esta parte. Yo siempre pensé, no, apuntan a la cabeza. Y digo, es muy raro, porque es muy difícil pegarle a la cabeza, salvo que sea cabezón como yo. Pero si usted apunta a esta parte, es más fácil que le dé algún tipo de órgano vital. Corazón, pulmones, hígado, estómago, lo que sea. Entonces dice, por eso usualmente ustedes pegamos siempre en esta parte. Perdón. Y cuando dice que se pone una coraza, es esa misma coraza que viene de Cristo porque vino a guardar ¿qué? El corazón. Y esa coraza cuando la empezamos a entender es, ¿a dónde apunta él? Versículos 14b, llévalos un momentico por favor, acompáñenme ahí y lea. Mantengan firmes enseñados con y dice, protegidos por la coraza de justicia. ¿Y quién es el único que ha traído justicia a este mundo? O sea que mi vida no está protegida por lo que los músculos que tenga, no está protegida por lo que yo sé, sino está protegida por quién. Cuando yo me refugio detrás de la coraza de Jesús. 3, calzado del Evangelio. Versículo 15. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de paz. ¿Cuál fue la única responsabilidad que le delegó Jesús a sus discípulos? Vayan y qué. Y enséñeles qué. La palabra. Porque la palabra trae libertad. Pero la única responsabilidad que tenemos nosotros, parados sobre ese evangelio, sobre la palabra de Dios. Por eso la necesidad de aprendamos Biblia. Conozcamos Biblia, pero procesémosla. Para entender que lo que está en esa Biblia es lo que va a ayudar a llevar la palabra a más personas, pero sobre todo en el llevar la palabra hay un acto inmediato que es recíproco y es tú tienes que procesarlo primero. ¿Alguna vez ha tenido que dictar una clase? Cuando dictan la clase, ¿qué tiene que hacer usted primero para dictar la clase? Preparar. ¿Y ese preparar qué conlleva? Conocer, comprender, profundizar. Nosotros todos los lunes nos reunimos para los Vive House, estamos en unas capacitaciones y el liderazgo de esta casa ha empezado a enseñar. Y es muy gracioso porque sus videos están las primeras enseñanzas y lo que va a este punto. A raíz de enseñar y cada día prepararse más, han ido avanzando y comprendiendo un conocimiento mayor. 4, escudo de la fe, Efesios 6, 16. Dice la palabra de Dios, se me perdió, ya. Además de todo, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar
todas las flechas encendidas del maligno. ¿Por qué creen que les decía hace un momento que la Biblia tiene que volverse vida en nosotros? Imagínense por un momentico que cuando Jesús fue tentado, Jesús le hubiera dicho, en algún lugar está escrito, solo a su Dios adorarás. Por algún lado dice por allá. ¿Él qué hizo con la palabra? La tenía, la conocía, pero la utilizó como el escudo para entender ese dardo que lanzó el enemigo. Porque él le dijo, si usted se lanza de cabeza acá, él le va a enviar a los ángeles. Y eso no está espiritual. Pero si usted la palabra no se ha vuelto vida para decir, esto no tiene que pasar, ese filtro por el cual tiene que ir el mensaje. Porque cada uno de ustedes y yo tenemos esa responsabilidad grande de conocer qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que nos están enseñando? Y si yo en algún momento me paro desde acá y les digo algo que en la palabra ustedes pueden tener disculpas, voy a decir, eso no viene por ahí. Los dardos del enemigo siempre pensamos que son cosas raras que nos van a decir por allá atrás. Los dardos del enemigo muchas veces son palabras, comentarios, que todo va a estar mal, que todo va a ser terrible, que el matrimonio se va a acabar, que esto va a pasar, que lo otro va a pasar. Y al final cuando subo el escudo digo, mi confianza no está puesta en nadie, está puesta en Dios. Quinto, casco de la salvación. ¿Dónde empiezan los problemas de todos y cada uno de nosotros? En la mente. ¿Dónde empieza a suscitarse ese tipo de cosas? ¿Se acuerda que en la Biblia lo dice? El pecado no es un acto mágico que apareció de un momento a otro. ¡Pah! Póngale el nombre que sea. Fue algo que primero se pensó, se meditó y en algún momento vio la luz. Pero arranca acá. Hay un escritor que dice, yo no puedo evitar que las gaviotas vuelen encima de mi cabeza. Lo que sí puedo evitar es que hagan su nido en mi cabeza. Yo no puedo evitar que la gente diga que en la televisión pasen cosas, que diferentes situaciones. Lo único que yo puedo hacer es evitar qué es lo que va a entrar en esta cabezota mía. Por fe, cabecita. Soy el único responsable de hacerlo. Por eso dice el casco de la salvación. ¿Para qué? Para que sea filtrado todo lo que está entrando acá. A mí me asombra hoy en día cuántas enfermedades mentales el mundo está sufriendo. Y no es que se haya vuelto moda, sencillamente siempre han estado, lo que pasa es que ahora son más visibles. Pero esas enfermedades mentales, ¿de dónde viene tanta cosa? Por falta de sueño, por falta de descanso, por estrés, por todo lo que usted quiera. Al final es, ¿qué ha permitido que alimente su mente? Y por último, en Efesios 6:17, habla de la espada del Espíritu. El único elemento que es para atacar. Y cuando dice la espada del Espíritu, usted de pronto ha escuchado que la palabra o la Biblia es la espada del creyente. Y por eso se pensó equivocadamente que lo que tenemos que hacer es darle un bibliazo. Entonces por eso compramos Biblias grandes, la Thompson, pues un directorio, para pegar más duro. Y cuando entendemos que no se trata de eso, no se trata de lastimar con eso, sino con lo que está ahí escrito, poder llevar palabra de salvación al otro, poder llevar palabra de restauración al otro. Pero miren que dice, la espada ¿de quién? Del Espíritu. Del Espíritu. Muchas veces leemos la Biblia pensando que es un libro de literatura. ¿Se leyeron 100 años de soledad? ¿Es igual que leerse Eclesiastés? Hay libros en la Biblia que yo los puedo comprender. Hay unos libros que no leí como que Números. Tenía tantos codos de largo por tantos codos de ancho. Y yo empezaba a leer y para terminaba. Pero yo conocí a una persona que le encantaba eso. Decía, no, que los números. Imagínense esas medidas. ¿En serio, números? Pero cada palabra o cada libro que está en esa Biblia tiene un elemento o tiene una finalidad particular. Llenar nuestra vida para que nuestra vida sea transformada. ¿Se acuerda que es que la palabra es más cortante que toda espada, que entra hasta lo más profundo de nuestro ser?
para empezar a discernir qué es lo que está moviendo allá y empezar a hacer un cambio. Leer la palabra siempre tiene una facultad, nos cambia, nunca volvemos a ser igual. De pronto he escuchado esa cuña que dice, el que lee un libro nunca vuelve a ser igual, el que lee la palabra, algo tiene que pasar. Y si cuando estás leyendo la palabra, después de terminar de leer, no entendí, quiere decir que no estabas concentrado. Hay que volverla a leer. Y hay un séptimo elemento que no se menciona, pero más adelante en el versículo 18 Pablo lo indica, y es la oración. ¿Se acuerda que lo leímos? Leo para ustedes, está en el 18. Oren en el Espíritu en todo momento con petición y ruegos, manténganse alertas y perseveren en la oración por todos los creyentes. Está diciendo, toda la armadura es muy buena, toda la armadura tiene una finalidad, pero hay un elemento conductor, se llama la oración, para que eso se ponga en práctica. Los que fueron ñoños como yo, que vieron Caballeros del Zodiaco, saben que si ellos no subían su energía, la armadura no se mantenía. Así mismo pasa, si su oración no está de continuo en su vida, esa armadura no tiene ese poder que usted está esperando. De nada le sirve ponerse el cinturón. Yo me acuerdo que de niños nos hacían hacerlas en cartón y ponerse el cinturón y todo. Y es que usted tiene que tener la armadura de Dios y la armadura de Dios. Pero qué bonito que la armadura de Dios, pero lo que está diciendo Pablo acá es, todo eso sirve si está acompañado de la oración. Así que entre las muchas herramientas que recibimos en esta serie, recibimos una responsabilidad grande y es acompañarla de oración. Todos y cada uno de nosotros. Marco, usted no sabe cuánto tiempo oro yo. Puedes orar más. Marco, es que usted no se imagina, cuando yo me pongo a orar, se sanan paralíticos. Bueno, ora para que se levanten muertos. Algo puede pasar. Créame que podemos orar más. Y cuando la oración está en nuestras vidas, milagros empiezan a suceder. Miren que cuando yo analizo la armadura y lo que les contaba al inicio de la enseñanza de este equipo táctico y demás, yo me di cuenta de algo primordial. Cada elemento que está acomodado en ese vehículo, que el casco, que el visor, que la granada, que la metralleta, todo eso, tiene una funcionalidad especial, pero tiene que ser de forma correcta, tiene que ser usado de forma correcta. O sea, no podemos ir por la vida como, ellos no pueden ir por la vida como, bueno, chica, se me olvidó ponerle las balas a la metralleta. Tienen que entrenarse, constantemente los muchachos están en entrenamiento para poder disparar, para poder cumplir lo que tienen que hacer. En nuestra vida práctica necesitamos vivir día a día entendiendo que lo que nos dice Pablo, póngase la armadura todos los días, no es nada más como un acto religioso o un rezo que nos lanzamos de encima. Me cubro con la armadura de Dios para poder salir al mundo. Porque no es la capa mágica de Harry Potter. Porque no es un agüero, es un mundo espiritual que necesita ser combatido con un ser espiritual, que está dotado con las herramientas espirituales que necesita para cumplir una función específica, y es ir por el mundo sometiendo y orando y ganando la batalla, peleando esa buena batalla que nos está diciendo. En Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21, dice o nos narra una historia de algo que pasó. Ellos se sintieron muy espirituales y se sintieron que ya estaban listos, pero salieron a la batalla y sufrieron una pérdida. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, le está hablando Jesús, o sea, están los discípulos de Jesús, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Pocas veces uno ve a Jesús como enojadito, pero ahí sacó. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Y finaliza rematando con algo muy importante. Pero este género no sale sino con oración y
les decía hace un momento, el equipo táctico que maneja el camión que yo les mostraba está constantemente entrenado. Ellos están en lo que están. Ellos no están jugando a ser militares o no ser militares, no están jugando a cumplir una misión o no cumplirla. Porque nosotros a veces jugamos a lo mismo. Por falta de conocimiento es válido, pero hoy usted que adquirió el conocimiento y que yo adquiero el conocimiento, hay una responsabilidad grande para empezar a ponerlo en práctica. Y no es vainazo, es consejo. Porque primero me habló a mí, primero me dijo, Marco, usted no puede ir por la vida pensando que el mundo es color de rosa, porque hay una guerra allá afuera. Lo que pasa es que, así como pasa en la cotidianidad, que nosotros vivimos un mundo diferente al que viven los lugares de conflicto, así pasa también a veces en la vida espiritual. Como estamos tranquilos porque la economía está bien, el matrimonio está bien, los hijos están bien, no hay problema, no es necesario orar tanto. Pero cuando viene la enfermedad, empezamos a orar. Cuando viene la situación, empezamos a orar. Hay un predicador que se llama Ante Gebel que dice, las oraciones más profundas no se dan en las iglesias, tristemente. Se dan o en un hospital, o en una funeraria, o en una cárcel. Porque nos acomodamos, vivimos tranquilos y cómodos. Y cuando él está diciendo, es necesario que ustedes tengan, o sea, los discípulos para ese momento ya habían empezado a hacer cosas, ya tenían la autoridad, es más, tenían a Jesús a su lado. Pero hasta ese momento dicen, ¿y por qué nosotros no pudimos? Porque el demonio no fuimos capaces con ese demonio. Y Jesús le dice, porque hay cosas que tienen que ir mucho más profundo. Ahora, trayéndolo a nuestra vida diaria, ¿qué es lo que nos está diciendo? Necesitamos estar vestidos con la armadura, nos dice Pablo, estamos en una guerra, necesitamos estar vestidos con la armadura, día tras día. ¿Y qué es la armadura? Estar perseverando en lo que Dios nos está mostrando, estar avanzando en lo que Dios nos está mostrando para poder cumplir el propósito. Y es que el mismo Jesús no lo advirtió, ¿saben qué dijo alguien por allá? ¿Cómo es? Guerra avisada no mata soldado. Soldado advertido no muere en guerra, decimos acá, es más fácil. Pero el mismo Jesús lo advirtió. Mateo 10:16. Presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Jesús les está diciendo, yo los envío. Es que el diablo me metió en medio de los lobos. Jesús te dice, el diablo, yo te envío en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. El contexto está diciéndoles, ustedes van a ir a lugares donde no van a ser bien recibidos. Ustedes van a enfrentar situaciones donde la gente no va a estar feliz, porque los demonios no nos quieren. Porque en esa guerra espiritual que se está viviendo, no hay nada de tirémonos Sparkies. Esa guerra se está dando de verdad. Cuando yo cogía una de las armas que estaba ahí metida, yo miraba, con esto quitan vidas. Cuando yo cogía una granada de esas, decía, esto mata, esto vuela piernas, esto vuela brazos, esto acaba con la vida de alguien. Y cuando estos manes se montan a esto, están exponiendo su vida. O matan o los matan, o sea, no hay término medio. No, pere, que me dio muy duro, no, ya no quiero seguir jugando. No es un juego. La guerra no es un juego. Y la guerra espiritual menos. Y si alguien, para ir finalizando esta enseñanza, de pronto va a decir, no, Marco, salgo a encerrarme en la casa y no salgo sino hasta que Cristo vuelva. Tendría que decirle que no me entendió el mensaje. Tendría que decirle que no me puso cuidado. Porque esto no se trata de terrorismo, no se trata de miedo infundado. No se trata de, ay, ahora entonces, ¿será que me tomo el café o no me lo tomo porque será que es espiritual o no es espiritual? Yo vi personas diciendo es que el picante no es espiritual. Sí, pobres mexicanos. Yo vi personas diciendo, no tomo Coca-Cola porque afecta mi espiritualidad. ¿Coca-Cola? Pobrecita tú. ¿Y saben qué es lo bonito? Que el profeta en Isaías 41:10 no lo menciona. Lea conmigo, por favor. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. ¿Qué va a hacer? Te sostendré con la diestra de mi justicia. Esto no es de miedo, no es de susto, no es de, ¿y ahora qué hago? ¿Será que si oro y...?
en el nombre de Dios que dijo Marco esta mañana y que pase lo que tenga que pasar. Es con poder y con autoridad. Y a eso que dijo Isaías lo remata Jesús diciendo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Hay un comercial muy viejo que decía, te lo repito, listo, pero anímense, yo he vencido al mundo, manda a decir Jesús. ¿Van a venir aflicciones? Muchas. ¿Van a venir situaciones difíciles? Muchas. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Finalizo. Después de estos 4 domingos, hay 10 elementos que quisiéramos que usted se quedara con estos 10 elementos y ya finalizamos para poder ir a cumplir con nuestro deber ciudadano y para celebrar el Día del Padre si no lo ha celebrado. 1. El mundo espiritual es más real de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Sí existe el mundo espiritual. No podemos ir por la vida pensando que eso no existe. Por favor, tenga claro que hay un mundo espiritual allá afuera que busca y está en guerra contra usted. 2, estamos en batalla constante contra esos poderes que se oponen a la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad que dejó Jesús en la palabra. Lo que se imponga a él, eso es la mentira y se está poniendo lo que Dios dice. Y estamos en guerra contra eso. Y muchas veces la guerra no se da exclusivamente con personas de afuera. No, es que son con los satanistas que están por allá afuera. No. Muchas veces se da con los mismos líderes religiosos. O si no, pregúnteme, ¿con quién peleó más Jesús? ¿Con los pecadores o con los fariseos y los escribas? 3. Cristo venció en la cruz. El mal no tiene ningún derecho sobre nosotros. Jesús gobierna a la diestra de Dios. ¿Se acuerda que él dice, les conviene que yo me vaya porque voy a traerles un paracletos y yo voy a irme a sentar a la diestra del Padre a esperarlos un día para estar juntos? Él ya gobierna. La autoridad sobre este mundo le fue quitada. 4. Somos espacio sagrado. El Espíritu de Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo es quien nos capacita para enfrentar cualquier batalla. Repito, ¿se acuerdan que él dio un paracletos, una ayuda, un ayudador, el Espíritu Santo? Ese mismo Espíritu Santo que fue depositado, puesto sobre los apóstoles en el monte, fue puesto para cada uno de nosotros que está en este lugar. Marco, yo nunca he sentido al Espíritu Santo. Es el momento para pedirle que le empiece a guiar, porque allá afuera estamos en guerra. 5. El reino de Dios ya está aquí. Nos han dicho siempre como, cuando se muera nos vamos para el cielo y allá es suficiente, pero desde aquí empezamos a vivir ese reino de Dios, desde aquí ya empezamos a vivir lo que recibimos. 6. Ya tenemos una nueva identidad, pertenecemos a Él y nos comisiona a hacer crecer la familia de Dios. Somos nueva criatura para llevar ¿qué? ¿Fuimos discipulados para qué? Para discipular. Llamó discípulos para que hagan más discípulos y para que sigan discipulando, para que podamos llegar a muchos lugares con el mensaje de Dios. 7. Esperamos el regreso de Jesús, pero mientras tanto, nuestro trabajo es ganar territorio para Él. Él quiere que todos sean salvos. ¿Se acuerda que lo dice? Yo voy a volver, pero mientras vuelvo, vayan y hagan discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a hacer todo lo que yo les he mandado o les he enseñado. 8. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra los poderes espirituales de las tinieblas. ¿Se acuerda que le dije que no era con su esposo, su esposa, su jefe, su empleado? Era con lo que se mueve en los lugares celestiales. 9. Cristo nos ha dotado completamente a través de su Espíritu para ganar cada batalla. La armadura de Dios fue puesta para eso, para cumplir un propósito y para poder ganar esa batalla. Y por último, 10. Como iglesia tenemos que estar vigilantes, permanecer en oración y en su verdad. ¿Se acuerda que Pablo lo finaliza Efesios diciendo, todo esto está muy bonito, la armadura está muy bonita que se la ponga, pero si no lo acompaña en oración, usted lo que tiene encima es un lastre. Usted lo que tiene encima es la armadura de Saúl, que no le servía a David para nada. Cuando todo lo que hacemos va acompañado de la oración, ahí es cuando cada uno de nosotros entiende, esto tiene que cobrar relevancia y va a servir para algo. ¿Con qué me quedo? Así como les conté, estos
señores, están listos para la batalla, están totalmente enfocados en lo que tienen que estar. Usted y yo, a partir de esta enseñanza o a partir de esta serie, estamos llamados a estar enfocados en cumplir lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros, en empezar a entender qué es lo espiritual a lo que me tengo que enfrentar, qué es lo espiritual que tengo que someter, qué son los dardos del enemigo que están viniendo a mi cabeza a traer desánimo, a que te digan, no va a pasar. ¿Sobre qué me estoy parando? ¿Sobre cuál palabra? ¿Sobre la palabra de Dios o sobre la palabra de lo que me dice mi problema o lo que me dice mi vecino que está peleando conmigo? Hoy entiendo más que nunca que nosotros no estamos ahí por la vida pensando en algún momento tenemos que salir a la batalla, sino tenemos la maleta lista ahí para en el momento en que es formar la pelea y formar la batalla. Imagínense en el momento en que se dispara una guerra por allá, alguien ha visto mi fusil, alguien ha visto mi granada, mi bota. Cuando ellos están en batalla, casi que duermen con la ropa puesta, con el camuflado puesto, porque la batalla es inmediata. Cuando hay batalla no le dicen, ¿están listos? Ya todos, a la cuenta de 1, 2 y 3 nos prendemos a bala. Eso no pasa. Y si usted y yo, que somos seres espirituales, andamos por la vida pensando que no va a pasar, el enemigo dice, nos hace una emboscada y en cualquier momento nos tumba. Hoy Dios, en conclusión, nos recuerda o nos enseñó, de pronto valga la aclaración, que hay un mundo espiritual y que allá afuera hay caos. Y ese mundo espiritual está influyendo en que haya más caos. Que ese caos odia todo lo que huela a Dios. Absolutamente todo. Si ustedes vieron Narnia, los invito a que la vean. Cuando el león se sacrifica por los niños, cuando el león va hacia la piedra donde va a ser sacrificado, los demonios le celebraban, lo humillaban, le gritaban, porque decían, el que nos iba a ganar está muriendo. El que nos iba a ganar está cayendo ahí. ¿Por qué? Porque cayó derrotado. Pero el que era espiritual, que era ese león, dijo, yo no estoy muriendo por ellos, no me están derrotando, yo estoy entregando mi vida por amor a cada uno de ellos. Y él sí sabía que era lo que tenía que cumplir, porque estaba enfocado en lo que tenía que hacer, no como Pedro volando orejas. Entendiendo, quite, eso no es con eso no es con espada, no es con gritos, no es maltratando, no es lastimando. Eso es de la forma espiritual. Y finalizo con Romanos 8:37 al 39. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de quién, que es en Señor. Cuando finalizamos esta serie entendemos solo es necesaria una unidad. ¿Con quién? Con Cristo. Y la unidad mía con Cristo es a través de la oración, cuando tengo una vida espiritual en la que yo puedo someter y llevar todo cautivo, entendiendo que es espiritual y que también es mi responsabilidad, porque tampoco vamos a satanizar todo. Reprendo en el nombre de Jesús este problema económico que tengo. ¿Estás ahorrando? Reprendo en el nombre de Jesús esta enfermedad que está llegando. ¿Estás alimentándote bien? Pero también hay cosas espirituales que tenemos que empezar sobre las que nos tenemos que parar. Finalizo con Mateo 12:25, no está escrito ahí, y hay algo fundamental. No fuimos llamados solo uno o unos, fuimos llamados todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando todos entendemos que hay un mundo espiritual que tenemos que enfrentar, cuando todos entendemos que es necesario que nuestra vida espiritual cobre vida para cumplir el propósito de Dios, entendemos algo fundamental, que allá afuera sí están unidos el mundo espiritual sí está unido para ir en contra de lo que Dios dice. Nosotros no podemos ir por la vida pensando que eso no va a pasar. Y leo para ustedes Mateo 12:25 dice, Jesús conocía sus pensamientos y les dijo,
Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. El espiritual discierne lo espiritual. El espiritual entiende qué es lo que tiene que hacer. Usted y yo en esta mañana tenemos una gran responsabilidad, es empezar a entender a qué nos llamó Dios, qué es lo que tenemos que hacer para empezar a conquistar lo que está allá afuera. Todos y cada uno de nosotros, no solo Marco, no solo Ivonne, no solo los líderes de esta casa, todos y cada uno de nosotros, porque van a haber lugares donde usted, solo usted, va a llegar a conquistar a los que yo no voy a poder ir. Va a haber familia suya a la que usted le va a poder hablar y le va a poder conquistar y le va a poder enseñar. Familia que yo no le voy a hablar, nunca me van a conocer probablemente. Van a haber lugares o oficinas donde usted va a ir a llevar el mensaje con lo que haga y va a haber salvación porque usted está ahí. Usted como uno más del ejército de Dios.